Saludos y bendiciones, queridos hermanos en Cristo. En esta ocasión vamos a hablar de la oración personal diaria. En muchas ocasiones habremos escuchado de esta invitación a la oración, nuestra madre a la iglesia de manera constante, en la Eucaristía, en algún momento de reflexión, en nuestros grupos de iglesia. Constantemente se nos viene invitando a la oración, especialmente en el tiempo de Cuaresma, como es este tiempo que estamos viviendo. Y entonces dependerá de nuestra respuesta a esta invitación que se nos pide de nuestra madre a la iglesia. Por eso vamos a reflexionar en este tema sobre lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en primer momento acerca de la oración. Y primero que nada, mis hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2566 nos dice que el hombre busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador y conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Es decir, hermanos, naturalmente los hombres buscamos ese ser supremo que nos venga a saciar, que nos venga a llenar. Cuando nos encontramos ante la enfermedad, ante el miedo, ante la preocupación, ante la tristeza, pues el hombre se da cuenta que es limitado, que no es autosuficiente y que necesita ese ser supremo que venga a darle plenitud, a darle a saciar esa sed que su alma necesita. Entonces, por eso el catecismo nos dice que el hombre busca a Dios y que a pesar de de nuestros pecados, nosotros conservamos en el interior el deseo de aquel que nos llamó de la nada a la existencia, es decir, somos creación de Dios. Y dice el catecismo que todas las religiones inclusive dan testimonio de esta búsqueda esencial de todos los hombres, de que buscamos a Dios, dependemos de Dios, algunos reconociendo eso, algunos no lo reconocemos, pero finalmente está esta necesidad natural en nuestra alma. Por eso dice el Salmo 42, versículo 2, como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Nuestra alma, hermanos, anhela, desea estar con el Señor. Anhelamos estar con el Señor. Y nosotros, hermanos, corremos el peligro de que en vez de buscar saciar nuestra sed en ese manantial de vida que es Dios, como dice Juan 10:10, vengan a mí, perdón, cuando dice Juan 10:10, el demonio solamente viene a destruir, a robar, mientras que yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Y esta abundancia, hermanos, la encontramos cuando oramos. Esta abundancia, esta riqueza espiritual, la encontramos cuando oramos, y te decía que a veces puede ser un peligro que nosotros, en vez de buscar las cosas de Dios a través de la oración, pues nos distraigamos en algún pasatiempo que pues puede ser no malo, pero a lo mejor tu alma más que un pasatiempo para alegrarte, un pasatiempo para buscar paz o alguna situación donde tú quieras encontrar eso que tu alma necesita, pues verdaderamente lo vas a encontrar en la oración, porque eso que a veces buscamos solamente Dios lo puede dar, lo puede saciar. Entonces, hermanos, naturalmente buscamos a Dios, tenemos necesidad de Dios, necesidad de Dios. Y dice el Catecismo de la Iglesia también en el numeral 2567, Dios es quien primero llama al hombre. Fíjense qué hermoso, hermanos, que nuestra alma busca naturalmente a Dios, pero dice el Catecismo que Dios es quien primero nos llama. Es decir, constantemente, dice el catecismo, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Aunque el hombre olvide a su creador o se esconda lejos, es decir, aunque querramos huir de Dios, aunque no queramos saber nada de él, pues Dios no se cansa de buscarnos y de llamarnos e invitarnos a la oración. Y esta iniciativa, mis hermanos de Dios, esta iniciativa, dice el catecismo, que surge desde el amor que Dios nos tiene, desde el amor. Es decir, eh, pues cuando tú amas a alguien, pues te anhelas estar con ese alguien a quien amas, es decir, experimentas
esa alegría de estar con esa persona con quien tú amas, y Dios que nos creó nos ama tanto y por eso le encanta, le agrada tanto que pasemos tiempo con Él en la oración. Y dice en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 7, versículo 37, encontramos este texto donde dice el Señor Jesús que puesto en pie, el Señor exclamó con voz potente. Fíjate lo que dice el Evangelio, que Jesús puesto en pie no habló en voz baja, no habló de manera subjetiva o de manera suave, sino que exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Hermanos, ¿por qué no acudir al Señor Jesús que con voz potente nos dice: tú que tienes sed, ven a mí y bebe? Sacia, sacia ese vacío, sacia tu sed de mi manantial, de donde brotan ríos de agua viva. Tantas distracciones que tenemos hoy día, mis hermanos, tantas situaciones que nos apartan de Dios, que nos roban, que a veces decimos no tengo tiempo, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma, donde es el tiempo de Dios para profundizar más en el tema de la oración. Y aunque no sea el tiempo de Cuaresma, pues el Señor constantemente y con voz potente nos dirá: tú que tienes sed, ven a mí y bebe. Necesidad de Dios. Necesitamos de Dios, necesitamos saciar nuestra sed en el manantial que es Dios. Continuamos, mis hermanos, diciendo lo que dice el Catecismo de la Iglesia, ahora en el numeral 2565. Digamos ya como una definición de lo que es la oración. Hay muchas definiciones que el catecismo nos dice en estos numerales, pero yo tomé esta que dice numeral 2565, que en la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, es decir, con el Dios Trino. Relación viva, es decir, cuando nosotros nos disponemos a orar con el Señor, estamos haciendo latente una relación viva. Es decir, no solamente hablo con la pared, no solamente hablo con una imagen, no solamente hablo yo solo, sino que estoy haciendo una relación viva, así como con cualquier persona con quien dialogas, te escucha y puedes hablar. Así estamos en una relación viva con el Dios Padre que es infinitamente bueno. Fíjate qué hermoso esto, hermano, que no hablamos con cualquier persona. No hablamos solamente con Dios, así, pues Dios que me ama, sino que ese Dios es infinitamente bueno, y porque es infinitamente bueno va a querer siempre lo mejor para nosotros. Y por eso quiere darnos Dios su gracia, su amor, sus dones, sus regalos cuando nos disponemos a orar. Qué bello hermano, que tú y yo con esta reflexión podamos convencernos todavía más de mejorar nuestra vida de oración diaria, nuestra oración personal. Dice el catecismo así: la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios de manera habitual, que es 3 veces santo. Nosotros tenemos nuestra vida contada: 60, 70, 80, 90 años, los años que Dios nos preste, nos regale, nos conceda. Después de este tiempo estamos llamados a gozar de la eternidad en su presencia, después de vivir cristianamente, siguiendo su palabra, siendo dóciles al Espíritu para encaminarnos en esta vida en el Espíritu, pues estamos llamados después de esa tierra a gozar de su vida eterna, es decir, un tiempo que no tiene fin, mi hermano. Por eso cuando venga el pecado, venga la tentación, pues tú debes recordar que tú estás llamado a la eternidad y que no vale la pena arriesgar algo pasajero por la eternidad que Dios nos aguarda, que Dios nos tiene reservada para cada uno de nosotros. Y eso es lo que haremos en la eternidad, estar en presencia de Dios. Por eso ya desde ahora, hermanos, tenemos que estar en presencia de Dios, orando, orando a los pies del Señor, orando, porque eso haremos en la eternidad, gozándonos de la presencia de Dios.
2560 del Catecismo, la oración, sepámoslo, no es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre, de lo que ya hablábamos. Es decir, no solamente el hombre tiene sed de Dios, sino que también el Señor tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él, dice San Agustín. Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Es decir, es una sed recíproca donde el Señor nos llama, pero falta nuestra respuesta. ¿Cuántos, cuántos hombres en la tierra, hermanos, en este momento, en este día, se han dispuesto a tener un momento de vida de oración, un espacio en su tiempo, en su día? ¿Cuántos se van a descansar sin siquiera haber hablado un momento con el Señor a solas, un tiempo de calidad? No a prisa, porque ahora todo es a prisa, sino un tiempo de calidad, dedicarle al Señor, hablar con Él, hablar con Él. ¿Cuántas personas dedican esto y cuántas viven a prisa su tiempo, su vida, y se les va como, como, como un tiempo donde desapercibidamente ante la oración no se toma en cuenta, no se vive? Y por eso, hermanos, que estamos escuchando esto que el Espíritu nos va transmitiendo a través de estas palabras, de este catecismo, que nosotros reforcemos, que nosotros nos convenzamos más de saciar nuestra sed con la sed de Dios. 2562. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu y con más frecuencia del corazón. Es decir, del corazón brota la oración. Y cuando te hablabas unos segundos de no orar tan a prisa, implica que cuando tú y yo nos dispongamos a orar, no seamos como una grabadora que solamente repite frases, repite oraciones escritas ya, sino que hablemos desde el corazón. No es malo que tengamos ya oraciones prescritas, preestablecidas, pero es bueno que la oración personal brote desde el corazón, que tú y yo aprendamos a profundizar o a sacar palabras de lo más profundo de nuestra alma y decirle: Señor, tú me conoces, tú sabes todo de mí, y comenzar a hablar desde lo más hondo de nuestra alma, del corazón. ¿Qué es la oración entonces? Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2743, orar es siempre posible. Orar es siempre posible, mis hermanos. Es recomendable desde luego tener un lugar, un espacio. De hecho, Miguel Horacio en su libro llamado Oración Personal Diaria recomienda mucho tener ya designado un lugar, un horario específico para tener ese momento de vida de oración diaria. Pero, pues independientemente de eso, cuando vayamos caminando, cuando vengamos hacia casa, hacia el trabajo, durante el día, podemos estar en constante diálogo con el Señor. Orar es siempre posible. Dice el catecismo, fíjense, conviene que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo, igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo o que anda yendo de un lado para otro, el que se encuentra sirviendo en la cocina, intenten elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. Eso se ha tomado de San Juan Crisóstomo. Entonces, tenemos un lugar fijo, un espacio a diario para orar, pero no solamente se limita a eso, podemos durante el día también constantemente pedirle al Señor que nos ayude. Por ejemplo, en el trabajo hay veces que tenemos que tomar decisiones importantes durante el día y es importante que, en mi caso, lo comparto, muchas ocasiones que estoy en mi trabajo y necesito pues alguna decisión, pues le digo al Espíritu Santo que con su don de consejo me aconseje por dónde irme en el trabajo que estoy desempeñando. Entonces, mis hermanos, orar es siempre posible. Numeral 2744. Orar es una necesidad vital. Necesidad vital. Piensa tú en este momento en una necesidad vital. El agua, el alimento, cuántas necesidades que son vitales para el hombre, es decir, que son primordiales, fundamentales, que son básicas. Entonces,
El catecismo nos dice, la oración es una necesidad vital, es decir, básica, prioritaria. Sin ella, el hombre, dice el Papa Francisco, la persona que no ora es el cristiano que no ora, dice el Papa Francisco, perdón, corrijo ese, San Juan Pablo II decía esto, el cristiano que no ora es un cristiano en peligro. Y cuanto más los servidores del Señor, los que corresponde dar algún servicio dentro de la iglesia, pues cuanto más tenemos que orar, porque si no también seríamos un peligro en el ministerio que estamos desenvolviendo, si no oramos y todo lo hacemos humanamente hablando. Orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, perdón, si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Por eso Dios nos llama constantemente a la oración, porque Él también sabe los peligros que hay del demonio, de nuestra propia carne, la concupiscencia y de las acechanzas del mundo, donde especialmente en ese tiempo, a través de las redes sociales y de tantas pantallas, que se promueve el libertinaje, la vanidad, el ser visto, el ser bien visto, etcétera, etcétera. Entonces, para no caer en las esclavitudes del pecado del día a día, pues orar es una necesidad vital. Y nosotros, hermanos, que hablamos mucho en la renovación carismática de la vida en el Espíritu, el catecismo, fíjense lo que nos dice, ¿cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Es decir, ¿cómo podemos decir que vivimos en el Espíritu, pero si no oramos? Si oramos cada cierto tiempo, si oramos cada vez que vamos a nuestra asamblea de oración, si oramos solamente cada vez que vamos a Eucaristía, etcétera, etcétera, sino que tengamos diariamente este espacio de comunión íntima con el Señor. 2584 del Catecismo de la Iglesia, mis hermanos. A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Quien es servidor en la iglesia, ya sea dentro de la renovación carismática o en algún otro ministerio, pues definitivamente está llamado a extraer esta luz del Espíritu Santo y esta fortaleza para su misión. Es decir, para no dar un servicio amargadamente, para no dar un servicio con ira, con un resentimiento hacia algún hermano, etcétera, sino que en la oración nosotros podemos eh, cumplir nuestra misión con la luz del Espíritu, con la fuerza de su amor, y entonces podemos no solamente ejercer esta misión, sino una misión también de nuestro trabajo diario, en nuestra vida cotidiana, en tu familia, como hermano, padre, hijo, esposo, esposa. En la oración tú podrás extraer esta luz, esa sabiduría que tú necesitas y esta fuerza para tu vida diaria. Dice el catecismo, tomando palabras de San Alfonso María de Ligorio, nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Quien ora se salva ciertamente. Quien no ora se condena ciertamente. Pues mis hermanos, hasta aquí tenemos esta invitación constante que nuestra Madre la Iglesia a través del catecismo nos define sobre la necesidad del hombre de orar y de la importancia que tenemos de decidirnos a emprender este camino ahora más que nunca, más que ayer. Porque de nada serviría que sigamos hablando de la oración, que en unos días más, en unas semanas más vuelvas a escuchar esto de la oración, pero si no nos decidimos ya a partir de ahora mejorar, o si no tienes vida de oración diaria, empezar tu vida de oración diaria. Y podemos decir, pero ¿cómo oro? ¿Qué hago? Fíjate que hace unos días escuchaba un testimonio de un padre francés muy reconocido por la iglesia, padre Jacques Philips, y él hablaba de la fidelidad a la oración. Él tiene más de, si no me equivoco, tiene 76 años de edad,
Y él en su testimonio narra que a los 26 años de edad, él tenía un momento difícil en su vida, un vacío, un sinsentido, una depresión que no sabía cómo superarla. Y dice que él se acercó ante el Señor a tener un momento de oración, sin saber cómo orar, sin saber mucho cómo profundizar en esta vida. Y él empezó a hablar a Dios desde su corazón, lo que él podía decirle al Señor. Y él comparte que en un momento él tuvo una locución, una voz del Dios que le decía que no le pedía más ni le pedía menos, que le pedía que todos los días dedicara 15 minutos para orar. Le decía así al Señor, no te pido más, no te pido menos, 15 minutos. Y le decía algo bien importante, él decía que él escuchaba algo bien importante que el Señor le decía, solo te pido que seas fiel. Y él dice que a partir de ahí empezó fielmente, fielmente esos 15 minutos que después fueron haciendo más tiempo. Tú y yo podemos, si estamos teniendo dificultades en nuestra vida de oración diaria, empezar fielmente con unos minutos, 5, 10, 15, y poco a poco ir aumentando. O si ya tienes una vida de oración, bueno, pues mejorarla, mejorarla en cuanto a lo que el Espíritu te vaya moviendo en tu corazón a través de esta reflexión. Yo me acuerdo en el año 2012, era un encuentro de formadores, perdón, era un encuentro de jóvenes servidores de la renovación carismática por ahí del año, era el año 2012, y me acuerdo que nos compartía en ese entonces el, este hermano laico de Italia, en ese entonces era coordinador nacional de ese país, Salvatore Martínez. Y él nos hablaba de toda la actividad, la misión que Dios le había encomendado. En ese entonces él hablaba de que pues tenía al frente, tenía que servir en muchas obras de caridad, tenía algunas organizaciones sin fines de lucro a las cuales ayudaba y demás. Pero él decía que en medio de toda su dinámica, que era bastante, bastante ajetreada por todo lo que el Señor le encomendaba, dice que él tenía claro que tenía que empezar su día con un tiempo suficiente para orar. Y yo recuerdo claramente que él decía que él se levantaba muy temprano y dedicaba 2 horas a su oración diaria, 2 horas. Y él decía, pues entre más sea mi misión, pues más tengo que orar para poder cumplir. Como decía el catecismo, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Miguel Horacio, algunos conocerán este libro que se llama Oración Personal Diaria. Te recomiendo que lo busques, que lo adquieras. Pues, Miguel Horacio nos lleva en este libro nos anima y sobre todo nos da eh, algunos consejos de cómo tener nuestra vida de oración diaria. Y algo que él habla en este libro es sobre los obstáculos de la oración. Y algunos de los obstáculos son estos que pues, te voy a compartir. El primero de ellos es el decir no necesito orar. ¿Para qué o por qué? No encontrarle sentido a la oración. Es decir, a pesar de que vives triste, a pesar de que te sientes incompleto, a pesar de que tienes o sabes que algo no anda bien en tu vida, que no tienes una felicidad, un gozo en tu corazón, pues dices, pues no te atreves o dices, bueno, pues, o de manera, a lo mejor no de manera directa, pero indirectamente con tu falta de oración me estás demostrando, pues, no necesito orar. ¿Para qué o por qué? No encontrarle sentido. Esa puede ser una tentación, un obstáculo. Y para eso necesitamos mucha humildad, hermanos, mucha humildad de decir, pues no soy autosuficiente, dependo totalmente del Señor. Otro obstáculo puede decir el expresar que no sabemos orar. Pues no oro porque yo no sé orar. Y ahorita vamos a hablar de algunas formas de oración. Si tú tienes esta tentación, vamos a hablar de algunas formas de orar. Pero esa puede ser también otra razón, decir que no sabemos orar. Cuando ya el catecismo nos ha venido diciendo que, pues, es la oración brota desde el corazón, desde lo que hay en tu interior, en tu alma.
Tercer punto, obstáculo de no orar, no concentrarnos, ya sea porque donde quieres orar hay mucho ruido, traes tantas cosas en tu mente, o tantas, le das mucho espacio a la preocupación, al miedo, a tanta situación en tu mente que no te concentras por esos ruidos, ya sea en tu interior o también en el exterior. Por eso buscar ese lugar idóneo para orar, ese tiempo oportuno para orar. Y hago un paréntesis en ese tercer punto. En mi tiempo de caminar con el Señor, mi vida de oración personal diaria ha sido, he tenido que ir cambiando los lugares, los horarios incluso. Yo recuerdo cuando recién empecé este camino espiritual, yo tuve mi encuentro con el Señor en el año 2010 y me acuerdo que el Señor en ese entonces puso muy claro en mi corazón que para gozarme todos los días de lo que me emocionó, me cautivó en ese encuentro en un Ejes del 2010, que yo regresé muy contento, muy fascinado, muy sorprendido por saber la grandeza de Dios o lo que el Señor era, no lo conocía. Entonces, el Señor puso muy claro en mi corazón que esa experiencia poderosa de alegría, de amor, de fuerza, de paz, pues la podía encontrar todos los días cuando me dispusiera a orar. Y me acuerdo que desde ese entonces eh, el Señor me permitió ser muy disciplinado en dedicarme diariamente a orar. Pasaron los años y yo me acuerdo que en algún testimonio yo decía que si yo estaba de pie, si yo seguía sirviendo al Señor después de años, es por eso, porque el Señor me había dado esa gracia de buscarlo en la oración personal diaria. Pero en el camino también reconozco que he tenido algunos tropiezos donde me he justificado en un tiempo de mi vida diciendo es que tengo mucho trabajo. Hubo un tiempo que me acuerdo que mi horario era muy complicado en el trabajo, entraba a las 8 9 de la mañana y salía yo a las 10 de la noche y a veces me justificaba diciendo el tiempo. Pero me acuerdo que en ese entonces el Señor puso una prueba muy fuerte en mi vida que reconocí que pues tenía yo que mejorar mi oración diaria. Entonces, en aquel entonces, durante un tiempo, mi espacio para orar era salir del trabajo, 9 10 de la noche y pasar y estar 30 40 50 minutos, una hora con el Señor. Había una capilla donde el Señor estaba las 24 horas expuesto y ahí me disponía a tener mi momento a solas con el Señor. Actualmente nuevamente, el Señor me permite nuevamente buscarlo en una capilla de oración perpetua donde Él está expuesto todo el tiempo y en las mañanas procuro diariamente pasar y tener ese momento a solas con Él. Y hermano, todo es gracia de Dios. Tu tiempo que le dedicas a Dios, pues no es algo tuyo, es gracia de Dios. Todo es gracia de Dios. Otro obstáculo, mis hermanos, es decir, pues no tengo tiempo. No decir, pues, eh, como yo te decía hace un momento, en ese tiempo donde estaba muy absorbido por mi trabajo, pues es una tentación terrible, es decir, no tengo tiempo. Porque en medio de tanto que hacer que tengamos diariamente, pues tenemos que renunciar a algo para de hacernos un espacio y dedicarle ese tiempo de oración a Dios. Tenemos tiempo, desde luego, para tantas cosas. ¿Cuánto tiempo no dedicamos a veces a las redes sociales, a las pantallas de televisión, a lo mejor incluso con alguna persona o en algún espacio donde pues dices, bueno, pues no es necesario estar mucho tiempo, mejor busco organizarme y dedicar ese tiempo en la oración, ya sea levantándote más temprano, ya sea por la noche, por la madrugada, donde el Señor, según tus actividades diarias, te permita tener este espacio, recomendablemente por las mañanas, pero bueno, ya cada quien se organiza en ese tiempo. Entonces, mis hermanos, hay más obstáculos para decir que no oramos. Hay muchas dificultades. ¿Por qué? Porque el enemigo, el demonio, pues le interesa que no oremos, le interesa que estemos apartados de Dios. ¿Para qué? Para que alejados de Dios, pues Él cobre fuerza en nuestra vida y al final, en vez de irnos con el Señor, pues nos vayamos a otro lado. Dios nos libre, ¿verdad? Pero Dios quiere que desde ahora, en presencia de Él, pasamos este tiempo para en la eternidad seguir con este tiempo de experiencia con Él. Pues mis hermanos, vamos terminando esta reflexión. Eh, Termino con este apartado de lo que dice
el Catecismo de la Iglesia acerca de las formas de oración. El Catecismo nos habla de 5 formas de oración. La primera es la oración de bendición y adoración. La segunda es la oración de petición. La tercera es la oración de intercesión. La cuarta forma de orar es oración de acción de gracias. Y la quinta, oración de alabanza, que mucho se nos da, ¿verdad? En esta corriente de gracia, de la renovación carismática y en los demás grupos, movimientos que también el Espíritu va suscitando ese tiempo de alabanza. Eso lo encontramos en los numerales 26:26 al 26:49 del Catecismo de la Iglesia. Es extenso estos textos, pero haciendo un resumen acerca de la oración de bendición y adoración, dice el Catecismo que acerca de la bendición, Dios bendice el corazón del hombre. Y el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Es decir, nosotros decimos bendito seas. ¿Por qué? Porque el Señor es fuente de toda bendición. Toda bendición pues brota del Señor. Entonces, bendecimos al Señor, lo adoramos también en la adoración, que es esa actitud de silencio, esa actitud de respeto ante Dios, también donde le podemos adorar con algún canto, con alguna expresión de nuestros labios, pero dice el catecismo, es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador, y entonces exaltamos la grandeza del Señor que nos ha dado vida. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria, es decir, nos humillamos, reconocemos, nos postramos ante el Todopoderoso, ante nuestra nada, ante nuestra pequeñez. Oración de petición. Dice el catecismo es pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Gemidos inefables, como dice Romanos 8:26, el Espíritu viene en nuestra ayuda ante nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, pero Él viene como con gemidos inefables. Es decir, pues, y eso puede ser lo más común en nuestra oración, que desde luego es muy válido que cuando tengamos nuestro momento de oración personal, pues le pidamos al Señor, es muy, muy válido que le pidamos si estamos atravesando un momento de situación económica, aridez espiritual, que necesitas fuerza, paz en tu vida, alguna preocupación o algo, pedirle al Señor, pedirle, es válido pedirle por nuestra economía, por nuestra salud, etcétera. Dice el catecismo, fíjense, me llama la atención como dice, es pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar. Es decir, el Señor incluso también en el Evangelio nos dice, pidan y se les dará. Ser insistentes en esto. Pero pues hay más, ahí no solamente es pedir y pedir. Por eso el catecismo nos habla de bendición, de adoración. El tercer punto es la oración de intercesión. Es decir, también pedimos en favor de otros. Es la intercesión. Así como Abraham lo pidió desde un corazón misericordioso. Entonces nosotros preocupándonos por los demás, por nuestra familia, algún ser querido o alguien más, pues nos enfocamos también a orar por alguien más, en favor de alguien más. Cuarta forma de oración, acción de gracias. Dice la primera carta de Tesalonicenses 5:18, en todo dar gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de nosotros, en todo dar gracias. Es decir, en las alegrías, en las tristezas, en la adversidad, en el tiempo eh, de dicha, en cualquier momento darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si tú y yo amamos a Dios, dice Romanos 8:28, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces, damos gracias a Dios en todo momento. Y por último, la quinta, que ya decíamos, oración de alabanza. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa a Dios, que es Dios mismo, el hombre le canta por él mismo. Le damos gloria no solo por lo que hace por nosotros, sino que le damos gloria por lo que Él es. Es decir, no necesariamente tenemos que haber recibido una gracia de Dios, una bendición de Él, para darle alabanza por lo que Él nos da, sino simplemente le alabamos también porque Él es Dios, porque Él es grande, poderoso, bueno, misericordioso. Dice el catecismo, tomando Colosenses 3:16 y Efesios 5:19, recitad entre vosotros salmos, himnos, cantos inspirados, cantar, salmodiad para Él en nuestro corazón, desde nuestro corazón al Señor.
que es lo que yo les invito, mis hermanos, en nuestras asambleas de oración y también en nuestra oración personal diaria. Fíjense que yo te hablaba de que en mi oración diaria busco al Señor, Jesús sacramentado, pero también escuchando un testimonio del padre que, Phillips acerca de, de esos 15 minutos que él le daba al Señor, últimamente también busco en otro horario dedicarlo para alabar al Señor, para bendecirlo, porque pues a veces en alguna parroquia, iglesia, a solas con el Señor, pues también a lo mejor no es tan propicio hacerlo en voz alta, pero en nuestras asambleas de oración, pues se nos anima a orar con salmos, con himnos, cánticos inspirados. Cantad y salmodiad desde vuestro corazón. Y también en tu momento, en tu hogar, en algún espacio a solas con Dios, abrirnos a esta oración en el espíritu, del cántico, de lo que el espíritu mismo pone en nuestro corazón. Pues mis hermanos, vamos terminando con esta reflexión. Que el Espíritu Santo a ustedes y a mí y a todos los que se comparta este tema de la oración personal diaria, nos ayude a decidirnos, a decidirnos. Dice Miguel Horacio acerca de la oración personal diaria en el capítulo 6, nos habla de la disciplina de la oración y dice aquí Miguel Horacio la temible disciplina, así se llama, temible disciplina en el capítulo 6. Pero yo te digo que acerca de este punto dice él que acerca de la oración personal diaria, la disciplina es el arte de orar diariamente, la facultad de presentarse ante Jesús Maestro todos los días. Y dice, lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Ya no dependemos de sentirnos bien para orar. Hoy me siento bien, pues ahora, hoy no me sentí bien y ya no oré, ya mejor me fui a dormir, ya mejor me metí a la cama, ya mejor me dediqué a hacer otras cosas porque hoy no me sentí bien para orar. Dice Miguel Horacio, no dependemos de sentirnos bien o de sentirnos mal. Dependemos entonces de que Él, Jesús, quiere estar con nosotros y nosotros con Él. Nuestra alma quiere estar con Él. Pues mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a decidirnos ya a partir de ahora a mejorar, a tener este momento de oración de personal diario y que tú también a su vez invites a otros hermanos en tu comunidad, tu familia, animarlos también a que tengan ese espacio a solas con el Señor. Dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Pues hermanos, el Señor toca nuestro corazón en esta reflexión. El Espíritu es el que nos mueve para decidirnos a buscar más al Señor en nuestra oración diaria. Por eso te invito a que hagamos esta oración breve diciéndole al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Di conmigo, Espíritu Santo, tú que eres ese manantial de donde brotan ríos de agua viva, ese manantial de donde corre este río de agua viva, este soplo del Señor Jesús, en el amor al Padre, Espíritu Santo, danos la gracia a todos mis hermanos, a mí, de buscarte más decididamente, Señor Trino, bueno, santo, a través del diálogo diario, de esta presencia contigo, donde tú buscas que estemos a tus pies orando, donde tú tienes sed de que nosotros nos acerquemos también para saciar nuestras. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo por intercesión de Mamita María a fortalecernos, a ayudarnos, a darnos esa gracia, ese regalo de la oración personal diaria. Ven, ven Espíritu Santo, ven, renueva nuestra vida de oración. Ven Espíritu Santo, quita nuestra pereza, quita nuestros obstáculos, quita esa indiferencia, esa apatía. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, ven fuego de Dios, ven, ven Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos, por esta reflexión. Sigamos meditando, sigamos profundizando y que en tu próximo momento, a solas con Dios, le pidas esto, que nos ayude a ti, a mí, a todos a mejorar nuestra vida de oración diaria. Dios nos bendiga, Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo en Cristo. Gloria a Dios.